Hola amigos, bienvenidos. En este video vamos a solucionar el siguiente problema. En la siguiente figura los triángulos ABC y DEF son equiláteros. El valor del ángulo alfa es... Entonces veamos. Cada uno de estos ángulos vale 60 grados, como lo tengo aquí en estos datos. Nos piden hallar el ángulo alfa. ¿Qué tenemos que hacer? Hallar la medida del ángulo 1. Si hallamos la medida del ángulo 1, este ángulo de aquí tiene la misma medida del ángulo de acá porque son opuestos por el vértice. El ángulo C es 60 grados. Vamos a hallar, este ángulo de aquí también lo tenemos que es 60 grados y este ángulo también es de 60 grados. Todo desde este punto hasta este punto es un ángulo llano. De este punto a este punto también es un ángulo llano. Vamos a hallar las medidas del ángulo 1, el ángulo 2 y el ángulo 3 porque lo necesitamos. Entonces veamos. Para el ángulo 2 más 60 grados más 65 va a ser igual a 180. Voy a despejar el ángulo 2. Y eso será igual a 180 menos 60 menos 65. El ángulo 2 va a ser igual a 180 menos 60, 120, menos 65, 55. Ya tenemos la medida del ángulo 2. Vamos a hallar la medida del ángulo 3 con el mismo procedimiento. El ángulo 3... La medida del ángulo 3 va a ser más 60 grados más 75 grados va a ser igual a 180. La medida del ángulo 3 va a ser igual a 180 menos 60 menos 75. La medida del ángulo 3 va a ser igual 180 menos 60, 120 menos 75, 45. Ya tenemos la medida del ángulo 3. Ahora recordemos, la medida de los ángulos internos de todo triángulo es 180. ¿Qué significa eso? Que la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 3 es 180 grados. Entonces, voy a sacar esos datos aquí. El ángulo 2 es igual a 55. El ángulo 3, 45. Veamos el ángulo 1. El ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3 va a ser igual a 180 grados. De aquí despejemos. El ángulo 1 es igual a 180 menos el ángulo 2. El ángulo 2 es 55 menos el ángulo 3, que es 45 grados. El ángulo 1 es igual a 180 menos 55 menos 45, 80 grados. Y tenemos la medida del ángulo 1. Ya tenemos la medida del ángulo 1 de arriba también. Entonces, alfa más el ángulo 1 más 60 grados, que es este ángulo de aquí, el ángulo C, es igual a 180. El ángulo alfa va a ser igual a 180 menos 60 grados menos el ángulo 1, 80. El ángulo alfa, 120, 40 grados. Y esa es la respuesta correcta.